Hermanos, buenas tardes. Hoy es jueves, día de tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Y bueno, estamos meditando en el libro de los Hechos. Vamos a iniciar el capítulo 21, ¿verdad? Y dice, habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, hallando un barco que hacía la travesía a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos. Después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda, navegábamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar ahí. Nos quedamos 7 días ahí, ya que hallamos a los discípulos. Mediante el Espíritu, ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Nos despedimos los unos de los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Bueno, recordemos que aquí va ya rumbo a Jerusalén. Pablo estaba en Éfeso. El martes vimos cómo se estuvo despidiendo de ahí de los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y diciéndoles que ya no lo iban a volver a ver. Pues él ya presentía, o el Señor le había revelado que yo creo que era la época en que le escribe a Timoteo en la segunda carta, diciéndole, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Y aquí vemos que pues Lucas se vuelve a anexar, dice, habiéndonos despedido de ellos, o sea, de los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Ahí estaba Lucas recogiendo toda esa información. Zarpamos, porque es Lucas el que está escribiendo, el médico amado, le decía al apóstol Pablo. Zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos. O sea, Lucas iba recogiendo de primera mano toda esta información de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, salimos rumbo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara, hallando un barco que hacía la travesía a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos en ese barco. Y si pasamos Chipre por el lado izquierdo, pues esa pequeña isla, ¿verdad? Chipre. Y si alejamos por la izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar ahí. Como que era un barco de carga, ¿verdad? No sé si había barcos de turismo, ¿verdad? Pero bueno, eran barcos de carga. Al menos eso donde iban ahí, dice, el barco tenía que descargar. Ahí nos quedamos 7 días, ya que hallamos a los discípulos, pues me imagino que ahí en Tiro, a los discípulos que había hecho el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, y decían a Pablo, otra vez como en el capítulo 20, por medio del Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos sus hijos y mujeres hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Aquí ya no menciona Pablo que estaría dispuesto a que aún a morir, que no estimaba su vida, pero bueno, a los efesios les había dicho eso, ¿verdad? Que pues no, mi vida para mí no es valiosa con tal de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí estos hermanos ahí de Tiro, pues no sin antes exhortarlo a que a través del Espíritu Santo, que Pablo no subiera a Jerusalén. Y dice, bueno, puestos de rodillas oramos, y las mujeres junto con sus hijos, todos con sus mujeres e hijos, los acompañaron fuera de la ciudad. Nos despedimos los unos de los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas, o sea, la gente que los fue a despedir. Habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ya no menciona gran cosa, pero ahí se quedaron un día.
Pero pues donde llegaban a confortar a los hermanos, ¿verdad? Al día siguiente partimos, llegamos a Cesarea de Filipo, entramos a la casa de Felipe, el evangelista, quien era uno de los 7, aquellos 7 diáconos que se habían elegido. Otro era Esteban, que habían matado, el primer mártir, ¿verdad? Y nos alojamos ahí con Felipe. Y bueno, pues siguen su camino rumbo a Jerusalén. Arribamos a Tolemaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, pues se fueron. Llegaron a Cesarea. Ahí vivía Felipe, aquel evangelista, ¿verdad? Que había ido con aquel etíope, ¿verdad? Que le había hablado del Señor. Y estuvieron, y aclara que era uno de los 7 diáconos que habían nombrado al principio, ¿verdad? Y se quedaron ahí con Felipe. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecimos ahí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Al hombre a quien pertenece este cinto lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Y bueno, no decía que no fuera Pablo, sino le advertían a Pablo que era lo que le esperaba, ¿verdad? Y si cuando vimos esto, nosotros y también los de aquel lugar, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y vemos, pues, qué gran testimonio tiene el apóstol Pablo. Todo el mundo diciéndole: no vayas, Pablo, no vayas, Pablo. El Espíritu Santo le estaba diciendo lo que le esperaba, ¿verdad? No decía el Espíritu Santo: dígale a, Felipe, a Pablo que no vaya, sino dígale cómo le va a ir, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice: estoy dispuesto a morir en nombre del Señor Jesús. Como él no se dejaba persuadir, dice Lucas, pues ya desistimos, diciendo: pues que se haga la voluntad del Señor. Y bueno, pues fue lo mejor que hicieron, ¿verdad? Porque decía Pablo: me están quebrantando el corazón. Ya no me digan nada, estoy dispuesto a todo, ¿verdad? Y dijeron: bueno, pues ya que Pablo no se quiso dejar persuadir, que se haga la voluntad, dijeron ellos. Después de estos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros unos discípulos de Cesarea, trayendo con ellos a un tal Nasón, Nasón, de Chipre, un discípulo ya antiguo, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de muy buena voluntad. Aquí Lucas acompañando a Pablo, ¿verdad? Sigue diciendo: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y bueno, como dije anteriormente, el apóstol Pablo, pues no solamente decía: pues voy a predicar la palabra de Dios, sino que estoy dispuesto a morir por ella. Estoy dispuesto no solamente a que me aten y me arrastren, sino a morir en Jerusalén, ¿verdad? Pero no en vano, sino por el nombre del Señor Jesús. Aquel que le habló en aquella luz a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento el Señor abrió el corazón de Pablo para que entendiera toda la escritura que ya sabía, ¿verdad? Por eso decía Pablo: estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él había visto cómo miles se habían convertido por la predicación de la palabra.
Él había visto milagros. Él había visto cómo el Señor lo utilizaba. Y vemos ahí en el capítulo 19 cómo el Señor hacía a través de la mano del Señor, hacía muchos milagros a través de Pablo. Él sabía que no era él, ¿verdad? Sino cómo el Señor lo estaba usando. De tal forma que llegaban y ponían un pedazo de tela, un pañuelo así en el cuerpo de Pablo, lo llevaban al enfermo y sanaba. No era Pablo. Simplemente era el poder del Señor sanando a la gente a través de Pablo. Predicando a través de Pablo. El Espíritu Santo abriendo el corazón de la gente para que recibieran la palabra de Dios. Y bueno, aquí el testimonio de los que le iban acompañando, pues que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de muy buena voluntad. Y bueno, el domingo veremos eh, ya los versos siguientes, donde empiezan ya los disturbios ahí en Jerusalén, lo que el Espíritu Santo había advertido al apóstol Pablo. Y bueno, hermanos, pues adelante predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar dispuestos, así como dice el apóstol Pablo, sino estar dispuestos a morir por el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los guarde y los cuide como hasta ahora. Y Él nos tiene en el hueco de su divina mano. Y nadie nos puede separar de ahí.